Cápsulas de la gracia de Dios. Pequeñas dosis de la palabra para un espíritu con perspectiva de eternidad. Continuamos aprendiendo que Dios es nuestro legislador y juez, y para ello Dios nos ha dado a conocer su ley a través de las Escrituras. En las páginas de la Biblia aprendemos que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y amar a los demás como a nosotros mismos. Es también a través de la Biblia donde se describen en términos claros y específicos todas las implicaciones de dicho amor. Amamos a Dios al no adorar ídolos, al no robar, al no matar, etc., según Éxodo 20 del 1 al 17. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la voluntad de Dios a la vez se revela y se ilustra con claridad. Por esta razón, el apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hemos aprendido que Dios es el gran legislador que juzgará a cada hombre según su ley, pero esta verdad nos trae a la mente una pregunta muy importante y perturbadora. ¿Cómo puede Dios juzgar a cada hombre según su ley cuando una gran multitud de la humanidad nunca ha tenido el privilegio de conocer las escrituras que contienen esta ley? Respuesta. De acuerdo a la palabra, Dios ha revelado su inmutable estándar moral a la humanidad de dos maneras distintas. Una, Él ha revelado su voluntad en gran detalle a algunas personas por medio de los mandamientos plasmados en las Escrituras. Y dos, Él ha revelado su voluntad a todas las personas de una manera general por medio de la ley que ha escrito en sus corazones. En ambos casos, la revelación de la ley de Dios es suficiente de manera tal que nadie quede sin excusa el día del juicio. Quienes hemos tenido el privilegio de recibir las Escrituras seremos juzgados según las mismas, y quienes solo han tenido la influencia de la ley en sus corazones serán juzgados según esa revelación. Cada hombre será juzgado según la luz que ha recibido. Como las Escrituras declaran en Lucas 12, 47 al 48, dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Amados, Dios es el gran legislador que juzgará a todos los hombres según su ley. Romanos 2:12 nos recuerda, dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Según Romanos 2:12, toda la humanidad puede dividirse en dos grupos diferentes. Uno, los que pecaron sin la ley, que se refiere a aquellos que a través de la historia han vivido y muerto sin el privilegio de conocer los detalles de la ley de Dios revelados por medio de los mandamientos escritos en su palabra. El segundo grupo, los que han pecado bajo la ley, se refiere a aquellos que a través de la historia hemos tenido el privilegio de conocer la ley de Dios como se revela en detalle por medio de los mandamientos escritos en su palabra. Por tanto, de acuerdo a Romanos 2:12, ambos grupos seremos juzgados por la ley que hemos recibido, ya sea la ley de Dios escrita en nuestros corazones o la ley de Dios revelada a través de las Escrituras. Ahora bien, no es comprensible cómo Dios puede condenar justamente a aquellos que han conocido el código escrito de la ley y aún así se rebelaron contra ella. Pero ¿cómo puede condenar justamente a los que han vivido y muerto sin las Escrituras? Romanos 1, del 19 al 20 nos enseña acerca de esta verdad. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Amén. Significa que todos los hombres, en todo lugar y en todo tiempo, poseen suficiente conocimiento del único Dios verdadero
para que no tengamos excusas por nuestros pecados en el día del juicio. El universo que Dios ha creado prueba su existencia y que es digno de adoración y obediencia. Dios ha puesto su ley en el corazón de todos los hombres. Romanos 2, 14 al 15 nos enseña esto. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Amén. Esto significa que aún en las culturas paganas habían leyes morales y normas que estaban de acuerdo con la ley de Dios. Por ejemplo, la alta consideración por el deber de hablar la verdad, de honrar a los padres, prohibiciones contra el asesinato, etc. Esto se levanta como una evidencia innegable de que Dios ha escrito, es decir, impreso, grabado, la esencia de su ley, que es amar a Dios y a amar a nuestro prójimo en el corazón de cada hombre. Por lo tanto, todos los hombres seremos llamados a rendir cuentas en el día del juicio. En el verso 15, Pablo menciona la conciencia, que se refiere a un sentido moral dentro de cada persona que nos permite diferenciar el bien del mal, que nos defiende cuando obedecemos la ley de Dios y nos acusa en cada acto de desobediencia. De igual manera se puede rechazar la conciencia, según 1 Timoteo 1:19 dice, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, hasta que ya no funcione más como una brújula moral. Y Pablo se refiere a este horroroso estado como Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Otra versión dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. También habla en 1 Timoteo 4:2 de la cauterización de la conciencia. Amados, no tenemos excusas. Por el contrario, tenemos más que suficientes evidencias de la ley de Dios en nuestros corazones y plena conciencia de que daremos cuenta ante un Dios santo y justo. Vivamos en suprema adoración y obediencia mientras ese día llega corandeo, es decir, delante del rostro de Dios. Dios nos bendiga. ¡Feliz día! Deseamos que este contenido haya sido de edificación para ti. Te invitamos a que nos dejes un like y también agradecemos que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Que la gracia del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Amén.